Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a empezar a hablar de la compilación de cuentos de Philip K. Dick, volumen 2, pero a diferencia de lo que hice con el primero, no voy a hablar directamente al orden en cómo están los cuentos. Aquí hay 3 historias que destacan para mí personalmente y creo que merecen ser habladas en un video propio más que en un video donde hablé de varios cuentos. El primer cuento del que yo quiero hablar es el de James P. Crow, un cuento de ciencia ficción que nos va a plantear un dilema. ¿Qué pasaría si los robots sometieran a los humanos? Pero nada como Terminator ni nada tan apocalíptico ni destructivo, no. ¿Qué pasaría si los roles se invirtieran? Que los humanos fueran como máquinas, que fueran como celulares, que fueran como computadoras, que hicieran el trabajo de los robots y que los robots sean los que tengan una vida propia, una inteligencia propia, comportamientos y sentimientos. Prácticamente eso es lo que va a explotar James P. Crow, pero solamente con un pequeño detalle. En las sociedades robóticas no se acepta ningún humano, y la única forma en la que puedes entrar a estas grandes ligas es a través de un examen que ningún humano ha pasado, excepto uno, que es James P. Crow. Por lo que James se va a tratar de entrelazar con los robots mientras entreteje un plan bastante complejo. Muy interesante concepto, muy interesante historia. ¿La logra explotar? Averigüémoslo. Lo primero que salta al lector en las primeras páginas de James P. Crow es ver la discriminación que sufre la humanidad a manos de los robots. El cuento abre con un pequeño llamado Donnie que prácticamente está al servicio de un niño robot. Entonces vemos cómo los robots desprecian a la humanidad. Porque no son metálicos, porque no son tan inteligentes, porque no son multitareas, porque no son robots, porque son humanos. Desglosando esto podemos encontrar que la sociedad de los robots está regida por grados al igual que la de la humanidad. Así que tienen su propia estructura social, tienen sus propios dilemas y tienen sus propias preocupaciones. También como tienen sus propias apariencias, que aquí esta sociedad robótica se rige a partir de modelos. Entre más viejo el modelo, más alto tiene su puesto. Y muchos pensaremos que el cuento gira alrededor de explorar cómo sería una humanidad sometida por robots. Pero la verdad es que no, se centra más que nada en explorar dilemas sociales y dilemas morales de los personajes, tanto de Donnie, de su familia, de James P. Crow y de los robots. James P. Crow es la única voz humana que hay en un mundo lleno de robots, por lo que constantemente vamos a estar viendo ciertas pláticas, ciertos debates que realmente se sienten más que nada amenazas hacia una especie y hacia otra. Aquí se plantean varias cosas de qué nos hace diferentes a las máquinas, qué nos hace humanos, algo característico de Philip K. Dick. Realmente si tú pones así en un video Philip K. Dick, lo primero que se te va a venir a la mente es qué nos hace humanos o qué nos hace diferentes de las máquinas o qué hace la humanidad. Algo interesante que a pesar de todo lo que planteó Philip K. Dick nunca le pudo dar respuesta satisfactoria. Aquí los personajes son muy cálidos, logras empatizar al primer instante con ellos. Donnie, al ser el primer personaje que aparece con el que tú puedes entablar una relación por todo el rechazo y toda la discriminación que vive y cómo se esfuerza para pasar este examen, cómo sus padres están un poco desalentados porque saben que Donnie realmente no va a pasar el examen por más que lo intente. James P. Crow, al ser una voz de conciencia entre robots, también se lleva su parte, si bien no es tan carismático como Donnie o los demás personajes o los demás robots, llegas a empatizar con él de una manera muy extraña, porque tú sabes que hay algo mal con él, tú sabes que hay algo perturbador con él, y cuando se revelan esas cosas, no es tan perturbador, pero sí llegas a empatizar un poco más con James P. Crow. Muchos pensaremos que la ciencia ficción podría tomar un papel muy importante en este cuento, pero la verdad es que no. Aquí realmente la ciencia ficción solamente es un punto de apoyo, porque como ya mencioné anteriormente, el cuento gira en torno a dilemas sociales y en cuanto a dilemas morales de los personajes humanos y de los robots. Como último quiero agregar 2 cosas buenas a lo bueno. Punto número 1, como Philip K. Dick aquí critica la guerra de un modo un tanto distinto al que ya habíamos visto, porque en los primeros cuentos que reseñé, la idea de que el mundo hubiera acabado después de una guerra era muy constante, y siempre acababa así un cuento, en que una guerra destruía la humanidad, en que una guerra destruía una raza o destruía a un planeta. Nunca íbamos más allá de eso, siempre nos quedábamos en la guerra acabó una civilización, y muchos sí nos podríamos plantear después, ¿qué pasó después? Y James P. Crow le da respuesta a ese tipo de preguntas. Aquí hubo una guerra y hay un cambio histórico muy grande del cual los robots se hicieron cargo. Creo que ya se pudieron imaginar cuál es. No es un spoiler, realmente no, porque luego
En las primeras páginas se da a entender. Y el segundo punto es la calidez humana. No importa que los robots sean metálicos, brillosos, estén cubiertos de cromo, sean más inteligentes. Hay cosas que los robots no pueden hacer, cosas que los humanos tampoco podemos hacer a diferencia de los robots. Pero aún así Philip llega a retratar la belleza de la humanidad. Con todos sus defectos, con todos sus peros, Philip hace ver al ser humano como un ser bueno, que a veces hace cosas malas, pero que aún así siempre hay un destello de bondad en el ser humano. James P. Crow, a pesar de que sea muy cortito, es una historia bastante fresca, bastante original, que a pesar de que ya tiene muchos años escrita, es una que no ha envejecido, y creo que fácilmente podría retratar un futuro cercano o un futuro lejano. Yo espero que no retrate ningún futuro porque no me gustaría vivir bajo el yugo de una máquina, cosa que parece un poco más tenebrosa cada día y más real. Creo que estas historias son las que hicieron a Philip y lo que lo caracterizó, porque sus cuentos más que nada son predicciones a lo que realmente puede pasar en un futuro.